Bueno, aquí en el Líbano particularmente es la situación cada vez se vuelve un poco más color de hormiga. Tristemente, los ataques siguen incrementando de una manera bastante significativa. Esta última semana ha sido bastante grande las operaciones que ha llevado a cabo Israel en el sur. Ha llegado ya hasta el centro del Líbano, hasta un área que se llama Nabatille, que está ya más cerca de Beirut. Han matado, aquí en el Líbano van 268 personas, 40 de ellos son civiles, varios periodistas. No, esta es la situación aquí en el Líbano, ¿no? Los Estados Unidos sigue diciendo que están tratando de llegar a un acuerdo, de que seguimos, ¿no? Intentando, pero lo que vienen en realidad a hacer aquí todas las autoridades de Occidente es querer forzar que Hezbollah regrese, que se retroceda a más allá de 10 kilómetros de la frontera, sin ofrecer en verdad algo que favorezca al Líbano, mucho menos que favorezca a Gaza. Por su parte, Hezbollah lo que ha dicho el comandante, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el viernes dijo que la sangre de los civiles se va a pagar con sangre. Es la primera vez que dice una amenaza de este tipo, especialmente desde que empezaron esta guerra. Entonces, estamos a miras de que aquí la situación va a empeorar, de que no hay en verdad una salida diplomática a esto. Y bueno, y en Gaza ya ustedes están, yo creo que más que al tanto de todo lo que está sucediendo, no ha cambiado para nada. Lo más reciente que vi en realidad es que parece que este gobierno de Benjamin Netanyahu va a restringir la entrada de palestinos a la mezquita de Al-Aqsa durante Ramadán. Ramadán es el próximo mes y esto sería una provocación sin nombre, algo que mira, lo que está pasando ahora en Gaza se llama la operación que del 7 de octubre se llama el diluvio de Al-Aqsa. Fue una operación que fue llevada a cabo debido a las violaciones israelitas de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? Van a restringir la entrada de palestinos, van a empeorar la situación. Así que, tristemente, estas son las noticias que les tengo que comentar el día de hoy. Déjame adquirir una cosa que es importante. El ataque sobre los civiles, que sabemos que Israel está atacando a los civiles. Hay una canción que salió, creo que fue la semana pasada o esta semana, no sé, no me acuerdo, donde los militares de Israel cantan que todos los palestinos están con los terroristas, que son todos en sí terroristas. Es lo que están cantando, es lo que están diciendo. Yo voy a decir algo aquí interesante. Tienen razón. Todos los palestinos están con lo que hicieron esta gente cuando tuvieron la revuelta, porque fue una revuelta en sí. Y lo digo de esta manera, igual que todos los afroamericanos en los Estados Unidos en los años 1860 estaban con la revuelta que hicieron los afroamericanos, que se fajaron contra los jefes de las plantaciones, que eran los dueños de los esclavos. Es decir, un grupo de personas como los afroamericanos en Estados Unidos en el año 1860, al tiempo de la guerra civil en los Estados Unidos, todos estaban unidos en la opresión y el abuso que ellos tenían que recibir todos los días, ¿no? Así que los afroamericanos todos estaban con cualquier afroamericano que se reviraba contra los blancos, ellos estaban con él. Igual que hoy en día todos los palestinos van a estar con cualquier persona que se revire contra los líderes de Israel y los jefes de Israel específicamente. ¿Por qué? Porque ellos saben que se han pasado desde el año 1919 o 18, bueno, por lo menos, como abusados, tratados igualmente que los afroamericanos en los Estados Unidos. Así que tienen razón, pero los dos tienen razón. Los palestinos tienen razón en sentirse así y los miembros del ejército de Israel tienen razón cuando dicen que toda esta gente están contra nosotros. Es verdad, igual que ellos están contra ellos. Sí, ya, es lo que quería decir porque lo vi. No son solo los palestinos, es el mundo árabe, yo te diría, que es en verdad la gente del mundo árabe, porque si ves las encuestas de institutos estadounidenses, dicen que la popularidad de Hamas, la popularidad de Hezbollah y la popularidad de Irán han explotado en los últimos meses. ¿Y por qué es eso? Es porque ellos reconocen lo que está pasando, que es un genocidio. ¿Y cómo lo ves tú, Roberto, allí desde México, desde el sur global? Sí, justamente quería hacerle, Esteban, un abrazo gigante. Justamente quería hacerte una pregunta, tú que estás ahí en medio de Beirut. A ver, cuando empezó la operación de Israel en la respuesta contra Hamas, lo que hizo a partir del 7 de octubre, Hezbollah, sobre todo Hassan Nasrallah, hizo declaraciones muy, muy contundentes, muy
tajantes y también muy agresivas, diciendo que no iba a permitir que Israel tomara siquiera 1 centímetro de la franja de Gaza, mucho menos una incursión por tierra, ni siquiera que se atreviera, porque toda la resistencia islámica, encabezada desde luego por Irán, porque Irán también hizo esas declaraciones, pero quien estaba alertando a Israel y a todas las autoridades israelíes es que los cientos de miles de misiles que tiene Hezbollah, porque es una de las ramas militares más poderosas, yo creo que en la faz de la tierra, estaban apuntando hacia Tel Aviv, hacia Israel, y no se van a meter. Pero yo te pregunto, ¿qué se dice? ¿Qué pasó? Porque todos estábamos seguros de que por lo menos esa amenaza iba a detener a Netanyahu, y la amenaza no se cumplió. La resistencia islámica se vio prudente. ¿Qué se dice en el Líbano? ¿Qué dicen las diferentes facciones? ¿Cómo lo ves tú? Me preocupa mucho, porque si no, las autoridades israelíes ya le tomaron la medida, pues son bravucones, hablan, pero no nos van a atacar, ¿no? No, mira, sí, yo creo que la palabra clave en lo que me acabas de decir es prudencia. Es prudente, porque hay que ver las declaraciones de Hezbollah dentro de la realidad que existe aquí en el Líbano. Y es un país que vive una crisis que es incomparable con cualquier otra, una crisis económica muy profunda desde el 2019. Entonces tienen que medir su respuesta, ¿no? Porque una cosa, claro, es decir, vamos a acabar con Israel de la faz de la tierra, etcétera. Eso lo dice Irán, eso lo dicen todos, ¿no? Pero el momento de actuar tienen que ser de una manera no mesurada, tiene que ser medido. Entonces, mira la respuesta cuando bombardearon Beirut, cuando bombardearon a principios de enero el suburbio de Dahia y mataron a Saleh al-Haruri, oficial de Hamas. ¿Cuál fue la respuesta de Hezbollah? No fue inmediata, tomaron un par de días, pero ¿qué fue lo que hicieron? Esencialmente destruyeron una base de inteligencia en el norte de Israel. Entonces es así, ¿no? Es como es una batalla que va de centímetro en centímetro, y las amenazas siempre han estado ahí. Estos discursos siempre han estado ahí, ¿no? Hassan Nasrallah no tienes que empujarle mucho para que diga que va a destruir Israel. Eso es algo que es parte del discurso siempre. Es lo mismo con Irán, con Hamas, con quien sea aquí en la región. Entonces yo creo que más bien, y para la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Yo creo que más bien Israel, ellos son aquí los bravucones, de verdad. Ellos son los que están diciendo, nosotros vamos a entrar y empujar a Hezbollah más allá del río Litani, que está al sur del Líbano. Pero en realidad toda la inteligencia estadounidense y demás, hay unos grupos israelitas que sacaron un reporte hace unos días, dicen que Israel no tiene la capacidad de pelear contra Hezbollah de esa manera, y que el momento que ellos lleven la guerra a suelo libanés, esa va a ser la última vez que va a haber un israelita en el norte de Israel, que ya todos estos asentamientos que están vacíos en este momento, decenas de miles de personas han evacuado a estos asentamientos, ya no podrían volver nunca más, porque como tú lo dices, Hezbollah es una de las fuerzas militares más poderosas, no solo de la región, pero del mundo, pero ellos no son un estado, son un actor no estatal, y viven y son parte de un país que tristemente sería muy afectado por una guerra.